¿Está bien atado?, preguntó Silas. Remy soltó una risita, se sacudió un poco las gotas de lluvia y miró por el retrovisor al otro lado del panel divisorio. Tevin estaba tendido en el asiento de atrás, aunque en la penumbra del jaguar apenas se intuía. Este no se va a ninguna parte. Silas oyó los gritos ahogados de Shirley y se dio cuenta de que Remy había usado trozos viejos de la cinta adhesiva para amordazarlo. Freme Tagüell, le gritó el mayordomo por encima del hombro. Buscó entre los muchos botones del sofisticado salpicadero y apretó uno. Entre ellos se alzó una división opaca que dejó aislada la parte trasera. Tevin desapareció de su vista y dejaron de oír su voz. Remy miró al monje. Ya llevo demasiado tiempo aguantando a este desgraciado. Al cabo de unos minutos, cuando la limusina ya avanzaba por las calles de Londres, sonó el teléfono de Silas. El maestro descolgó, emocionado. Sí, Silas, dijo su interlocutor con inequívoco acento francés. Me alegro de oírte. Eso quiere decir que estás a salvo. Silas también se alegraba de oír al maestro. Habían transcurrido ya muchas horas y la operación había pasado por momentos muy comprometidos. Ahora al menos parecía que todo estaba volviendo a su cauce. Tengo la clave, una noticia excelente, le respondió el maestro. ¿Está Remy contigo? A Sila le sorprendió oírlo pronunciar aquel nombre. Sí, Remy es quien me ha liberado. Lo ha hecho cumpliendo instrucciones mías. Lo único que siento es que hayas tenido que estar cautivo tanto tiempo. El dolor físico no me importa, lo importante es que la clave sea nuestra. Sí, tienes que hacérmela llegar al momento, el tiempo apremia. Silas estaba impaciente por conocer cara a cara al maestro. Sí, señor, será un honor para mí. Preferiría que fuera Remy quien me la trajera. Remy, aquello no se lo esperaba. Después de todo lo que había hecho por el maestro, creía que sería él quien le entregara personalmente el premio. Así que el maestro tiene preferencia por Remy. Detectó su decepción, comentó. Detecto tu decepción, comentó el maestro, y eso me dice que no entiendes lo que pretendo. Bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Créeme, me gustaría mucho más que la clave me la entregaras tú, que eres un hombre de Dios y no él, que es un criminal, pero es que tengo que encargarme de él. Ha desobedecido mis órdenes y ha cometido un grave error que ha puesto en peligro toda la misión. Silas se estremeció y miró a Remy de reojo. Secuestrar a Tevin no formaba parte del plan, y decidir qué hacer con él planteaba un nuevo problema. Tú y yo somos hombres de Dios, susurró el maestro. Nadie puede desviarnos de nuestra meta. Se hizo un largo silencio. Ese es el único motivo por el que voy a pedirle a Remy que me traiga la clave. ¿Entiendes? Silas notaba que el maestro estaba enfadado y le sorprendió que no fuera más comprensivo. No había podido evitar revelar su rostro, pensó. Remy había hecho lo que había tenido que hacer, había salvado la clave. Entiendo, se forzó a decir. Bien, por tu propia seguridad debes bajarte inmediatamente de la limusina. La policía no tardará en ponerse a buscarla y no quiero que te pille. El Opus Dei tiene una residencia en Londres, ¿no? Sí, claro, y te recibirán bien como a un hermano. Entonces ve y ponte a buen recaudo. Te llamaré tan pronto como esté en posesión de la clave y haya solucionado el problema que ahora tengo. ¿Está en Londres? Hazlo Haz lo que te digo y verás que todo irá bien. Sí, señor. El maestro suspiró como si lo tuviera que hacer le resultara terriblemente molesto. Tengo que hablar con Remy. Silas le pasó el aparato al mayordomo con la sensación de que aquella llamada podía ser la última de su vida. Al coger el teléfono, Remy pensó que aquel pobre monje no tenía ni idea de qué destino le aguardaba ahora que ya se había cumplido con su propósito. El maestro te ha utilizado, Silas, y tu obispo no es más que un instrumento. A Remy no dejaban de maravillarle las dotes de persuasión del maestro. El obispo Arirangos había confiado ciegamente en él. Su propia desesperación lo había cegado. Arirangos quería creer. Aunque a Remy no le gustaba especialmente, el maestro se enorgullecía de haber obtenido su confianza y de haberle ayudado tanto. Me he ganado el sueldo. Escuche con atención, le dijo el maestro. Lleve así la cerca a la residencia del Opus Dei y déjelo algunas travesías. Luego vaya hasta St. James Park, que está cerca del mar. Aparque la limusina Hogwarts Parade, allí hablaremos. Tras aquellas instrucciones, la comunicación se cortó. El King's College, fundado por el rey Jorge IV en 1829, tiene su departamento de teología y estudios religiosos junto al Parlamento, en unos edificios propiedad de la corona
El centro no cuenta solo con 150 años de experiencia en la enseñanza y la investigación. El establecimiento de 1981 del Instituto de Investigaciones de Teología Sistemática supuso la creación de una de las bibliotecas especializadas más completas y electrónicamente avanzadas del mundo. Cuando él y Sophie entraron en el edificio dejando atrás la lluvia, Landon aún estaba bastante afectado por los últimos acontecimientos. La sala principal era tal como Tevin se la había descrito, una espectacular cámara octogonal presidida por una enorme mesa redonda alrededor de la cual el rey Arturo y sus caballeros podrían haberse sentido en sus anchas de no haber sido por la presencia de 12 ordenadores de pantalla plana. En el extremo más elevado de la sala había una bibliotecaria que se estaba sirviendo un té y preparándose para iniciar su jornada de trabajo. Hermosa mañana, dijo alegremente, dejando el té y acercándose a ellos. ¿Puedo ayudarles en algo? Bueno, sí, respondió Landon. Me llamo Robert Landon, le interrumpió ella esbozando una sonrisa. Sé quién es. Por un momento temió que Fache hubiera sacado su foto en las televisiones inglesas, pero aquella sonrisa no parecía indicarlo. Landon aún no se había acostumbrado a esos momentos de popularidad inesperada. Pero por otra parte, si alguien tenía que reconocerle, era lógico que fuera la bibliotecaria de un centro de estudios religiosos. Yo soy Pamela Getton, dijo ella extendiéndole la mano. Tenía una expresión inteligente y cara de erudita, y hablaba en un tono agradable. De una cadena le colgaban unas gafas de pasta gruesa. Es un placer, le dijo Landon estrechándosela. Esta es mi amiga Sophie Neville. Las dos mujeres se saludaron y Getton volvió a dirigirse a Landon. No sabía que iba a venir, nosotros tampoco. Si no es mucho inconveniente, nos iría muy bien contar con su ayuda para obtener cierta información. La bibliotecaria puso cara de extrañeza. Normalmente nuestros servicios los prestamos solo tras concertación de cita previa, a menos, claro, que haya sido invitado por alguien en el colegio. Landon negó con la cabeza. Me temo que hemos venido sin avisar. Un amigo mío me ha hablado maravillas de usted. Sir Leighton. Landon sintió una punzada de desazón al pronunciar aquel nombre. El historiador de la Real Academia. A Getun le brillaron los ojos y soltó una carcajada. Vaya, sí, qué personaje, un fanático. Siempre viene por lo mismo, el grial, el grial, el grial. Estoy segura de que ese hombre morirá antes de renunciar a su búsqueda. Guiñó un ojo. El tiempo libre y el dinero le permiten aún esos lujos. ¿No le parece quijotesco, diría yo? ¿Accedería entonces a ayudarnos? Le preguntó Sofía. Es bastante importante. La bibliotecaria echó un vistazo a la sala desierta y les guiñó un ojo. La excusa de que estoy muy ocupada no sería muy increíble, ¿verdad? Con tal de que firmen en el libro de registro no veo que pueda haber ningún inconveniente. ¿Qué es lo que necesitan encontrar? Estamos intentando localizar una tumba aquí en Londres. Getun arqueó una ceja. Pues habrá como unas 20.000. ¿Podrían concretar un poco más? Es la tumba de un caballero. El nombre no lo tenemos. Un caballero. Eso reduce el espectro considerablemente, mucho menos habitual. No disponemos de mucha información sobre el caballero al que estamos buscando, dijo Sophie. Lo que sabemos es esto. Se sacó un trozo de papel del bolsillo en el que había anotado los primeros versos del poema. Como no les hacía demasiada gracia enseñar el poema entero a un desconocido, Landon y Sophie habían decidido mostrarle solo el principio, los versos que identificaban al caballero. Criptografía compartimentada, lo había llamado Sophie. Cuando unos servicios de inteligencia interceptaban un código que incluía datos sensibles, cada criptógrafo trabajaba en una sección. Así, cuando lo descifraban, ninguno de ellos disponía del mensaje cifrado en su totalidad. En ese caso, la precaución era seguramente excesiva. Incluso en el caso de que la bibliotecaria viera todo el poema, identificara la tumba del caballero y supiera qué esfera era la que faltaba, la información no le serviría de nada si no tenía criptes en su poder. Getun detectó la urgencia en los ojos de aquel famoso especialista americano, casi como si encontrar aquella tumba lo antes posible fuera una cuestión de vida o muerte. La mujer de ojos verdes que lo acompañaba también parecía nerviosa. Desconcertada, la bibliotecaria se puso las gafas y examinó el papel que acababan de entregarle. En la ciudad de Londres, enterrado por el Papa, reposa un caballero. Despertaron los frutos de sus obras, las iras de los hombres más sagrados, alzó la vista. ¿Qué es esto? ¿Una especie de búsqueda del tesoro de la Universidad de Harvard? Landon soltó una carcajada forzada. Sí, algo así. Getton se quedó un momento en silencio. No sabía por qué.
pero tenía la sensación de que le ocultaban algo. Con todo aquello le estaba empezando a intrigar, y volvió a leer aquellos versos más despacio. Según esto, un caballero hizo algo que le valió el enfado de la iglesia. Aún así hubo un papa lo bastante amable como para darle sepultura en Londres. ¿Le suena de algo? Le preguntó Landon. Getton se acercó hasta una de las terminales. De entrada no, pero vamos a ver qué encontramos en la base de datos. Durante las 2 últimas décadas, el Instituto de Investigación de Teología Sistemática del King's College había recorrido a sistemas informáticos de reconocimiento óptico de caracteres y a programas de transcripción lingüística para digitalizar y catalogar una enorme colección de textos, enciclopedias de religión, biografías religiosas, escritos sagrados en diversidad de lenguas, historias, cartas del Vaticano, diarios de miembros del clero, cualquier cosa que tuviera alguna relación con la espiritualidad humana. Como en la actualidad aquella ingente cantidad de documentación estaba en forma de bits y bytes y no de páginas físicas, los datos eran mucho más accesibles. La bibliotecaria se acomodó frente a un ordenador, le echó un vistazo al trozo de papel y empezó a teclear. Para empezar, un poquito de álgebra de Boolean combinada con algunas palabras clave a ver qué pasa. Gracias. Getun introdujo unas palabras: Londres, caballero, papa. Le dio a la tecla de búsqueda y casi le pareció notar el zumbido del enorme procesador de datos del piso de abajo, que tenía una capacidad de búsqueda de 500 megabytes por segundo. Le estoy pidiendo al sistema que nos muestre todos los documentos en cuyos textos aparezcan estas 3 palabras clave. Nos dará muchas más entradas de las que necesitamos, pero para empezar nos será útil. La pantalla empezó a mostrar los resultados de la búsqueda: pintar al Papa, colección de retratos de Sir Joshua Reynolds, London University Press. Getty negó con la cabeza. Está claro que esto no es lo que andan buscando, dijo, pasando al siguiente resultado: los escritos londinenses de Alexander Pope, de Hegel Kane. Esto tampoco. El sistema volvió a activarse y los nuevos resultados fueron apareciendo a mayor velocidad. Aparecieron docenas de textos. En la mayoría había alusiones de Alexander Pope, el escritor inglés del siglo XVIII, cuya poesía burlescamente épica y antirreligiosa contenía, al parecer, multitud de referencias a caballeros y a la ciudad de Londres. La bibliotecaria echó un rápido vistazo al número de resultados que aparecía en la parte inferior de la pantalla. El procesador calculaba el número de datos encontrados hasta el momento y los multiplicaba por el porcentaje de lo que la base de datos aún le quedaba por encontrar, ofreciendo una cifra aproximada de toda la información disponible. En aquel caso concreto parecía que iban a encontrarse con un número impresionante de entradas. Número estimado, resultados 2692. Deberíamos afinar los parámetros, dijo Getty, deteniendo la búsqueda. ¿No tiene más información sobre esa tumba? Landon miró indeciso a Sophie Neville. Esto no es un pasatiempo, pensó la bibliotecaria. Le habían llegado rumores sobre la experiencia que Robert Landon había tenido en Roma el año anterior. Le habían autorizado el acceso a la biblioteca más vigilada del mundo, los archivos secretos vaticanos. Se preguntaba qué secretos había desvelado ahí dentro, y si aquella búsqueda desesperada de la tumba misteriosa tendría algo que ver con la información obtenida en Roma. Getty llevaba el tiempo suficiente ejerciendo su profesión como para conocer el motivo por el que la gente acudía a Londres en busca de caballeros: el Grial. Sonrió y se ajustó las gafas. Somos amigos de Lady Tevin. Están en Inglaterra y buscan un caballero. Entrelazó las manos. Así que supongo que van a buscar el del Grial. Landon y Sophie se miraron desconcertados. Getty se echó a reír. Amigos, esta biblioteca es el campamento base para los que van en su busca. Para Tevin, por ejemplo, ojalá me dieran un chelín cada vez que realizo indagaciones sobre términos como la Rosa, María Magdalena, el Sangreal, los merovingios, el Priorato de Sion, etcétera, etcétera, etcétera. A la gente le encantan las conspiraciones. Se sacó las gafas y los miró. Me hace falta más información. Se hizo el silencio y Getty notó que el deseo de discreción de sus dos acompañantes estaba a punto de verse superado por su necesidad de encontrar resultados rápido. Aquí tiene, dijo de pronto Sophie, esto es todo lo que sabemos. Le pidió la pluma a Landon y en el papel que le había mostrado Getty anotó los versos que faltaban. El orbe que en su tumba estar debiera buscar, os hablará de muchas cosas, de carne rosa y vientre fecundado. Getty sonrió para sus adentros. Pues sí, es el Grial, no hay duda. Pensó al ver las referencias a la rosa y al vientre fecundado.
Yo puedo ayudarles, les dijo alzando la vista del papel. Puedo preguntar de dónde procede este poema y por qué van en busca del orden. Puede preguntarlo, respondió Landon esbozando una tímida sonrisa. Pero es una historia muy larga y tenemos poco tiempo. Parece una manera educada de decirme que me meta en mis asuntos. Estaremos siempre en deuda con usted, Pamela, insistió Landon, si lograra averiguar quién es este caballero y de dónde está enterrado. Muy bien, dijo Getún volviendo a teclear algo. Acepto el juego. Si la búsqueda tiene que ver con el grial, debemos introducir palabras clave relacionadas. Añadiré un parámetro de proximidad y eliminaré la ponderación de títulos. Así limitaremos los resultados a los textos que tengan que ver con el grial. Buscar caballero, Londres, papa, tumba, con una proximidad de 100 palabras de grial, rosa, sangreal, cáliz. ¿Cuánto puede tardar? Le preguntó Sophie. Varios cientos de terabytes con campos de referencia cruzados. Los ojos de Gutten brillaron cuando le dio el intro. Solo 15 minutos. Landon y Sophie no dijeron nada, pero Gutten se dio cuenta de que aquello le parecía una eternidad. ¿Les apetece un té? Preguntó la bibliotecaria, que se levantó y se fue hasta la tetera que estaba preparando cuando llegaron. A Leigh le encanta el té que preparo. El centro del Opus Dei en Londres, un sencillo edificio obra vista situado en el número 5 de Orme Court, da la entrada norte de Kensington Gardens. Silas no había estado nunca allí, pero al acercarse a pie al edificio sentía una sensación creciente de estar llegando a un refugio seguro, a un lugar donde poderse guarecerse. A pesar de estar lloviendo, Remy lo había dejado a cierta distancia para no tener que atravesar las calles principales. Al monje no le importó el paseo, la lluvia lo purificaba. Siguiendo la recomendación del mayordomo, Silas había limpiado el arma y se había deshecho de ella tirándola por una alcantarilla. Se alegró de poder perderla de vista, se sentía más ligera, aún le dolían las piernas por haber estado inmovilizado tanto tiempo, aunque la verdad era que muchas otras veces había soportado un dolor mucho más intenso. Con todo sentía curiosidad por saber de Tevin, al que Remy había atado en la parte trasera del jaguar. Seguro que a aquellas alturas a aquel inglés también tenía que dolerle algo. ¿Qué va a hacer con él? Le había preguntado mientras lo acercaba hasta allí. Remy se había encogido hombres. Esa es una decisión del maestro, respondió con fatalismo. Ahora, ya muy cerca a la sede del Opus, la lluvia arreció. El hábito se le estaba empapando y se le clavaba aún más en las heridas del día anterior. Había llegado el momento de dejar atrás los pecados de las últimas 24 horas y de purgar su alma. Su misión ya estaba cumplida. Atravesó el pequeño patio de entrada y no le sorprendió que la puerta no estuviera cerrada con llave. La abrió y entró en un austero vestíbulo. Al poner el pie sobre el suelo enmoquetado, se activó una campanilla electrónica en la planta superior. Esos timbres eran una característica habitual en aquel tipo de centros en que los residentes pasaban la mayor parte de su tiempo encerrados en sus celdas rezando. Silas oyó el crujido de unos tablones de madera por encima de su cabeza. Al cabo de unos momentos apareció un hombre con sotana. ¿En qué puedo servirle? Le dijo. A juzgar por su mirada era una persona amable y no parecía darse cuenta siquiera del deplorable aspecto físico del monje. Gracias, me llamo Silas, soy numerario de la obra de Dios. ¿Americano? Silas asintió. Voy a estar en Londres solo un día. ¿Podría quedarme a descansar aquí? Eso no tiene ni que preguntarlo. En la tercera planta disponemos de 2 habitaciones libres. ¿Le apetece un té y un poco de pan? Sí, gracias, respondió hambriento. Sila subió la escalera y encontró su habitación. Se quitó el hábito empapado y se arrodilló así en ropa interior para decir sus oraciones. Oyó que su anfitrión se acercaba a la puerta y dejaba una bandeja en el suelo. Rezó un poco más, tomó el desayuno y se acostó. 3 plantas más abajo sonaba un teléfono. El numerario del Opus Dei que había atendido a Sila lo descolgó. Policía de Londres, dijo la voz. Estamos buscando un monje albino. Nos ha llegado el dato de que podría encontrarse ahí. ¿Lo ha visto usted? El numerario se quedó boquiabierto. Sí, está aquí. ¿Hay algún problema? ¿Está ahí ahora? Sí, arriba rezando. ¿Qué ocurre? Que no se mueva de donde está, ordenó la gente. No le diga ni una palabra a nadie. Ahora mismo envío a unos hombres para allá. St. James Park, en un mar de vegetación en medio de Londres, un parque público que bordeaba los palacios de Westminster, Buckingham y St. James, en un principio era el coto de caza de Enrique VIII y estaba lleno de ciervos, pero en la actualidad estaba abierto a los ciudadanos. En las tardes del sol los londinenses hacían picnics bajo los sauces y dan de comer a los pelícanos, descendientes de los que el embajador ruso regaló a Carlos II, que han llegado del estanque su hogar.
Esa mañana el maestro no vio ningún pelícano. Las tormentas habían hecho que las gaviotas de la costa volaran tierra adentro. Los campos, el césped estaban cubiertos de cientos de cuerpos blancos que miraban en la misma dirección, plantando cara al viento húmedo. A pesar de la niebla, desde el parque había una espléndida vista del Parlamento y del Big Ben. Más allá de las ondulaciones del césped, más allá del estanque de los patos y las delicadas siluetas de los sauces llorones. El maestro contemplaba las agujas desde el edificio que albergó la tumba al caballero, el verdadero motivo por el que le había pedido a Remy que se encontraran allí.